Bueno, en la clase de hoy vamos a ver lo que sería galvanómetros y sus aplicaciones, tanto como un amperímetro o un voltímetro, y en otro video vamos a ver cómo se aplica en un ohmmetro, o sea, para medir resistencia. Bien, vamos a ver de qué trata este galvanómetro. Bueno, aquí tenemos un esquema de lo que sería un galvanómetro. Sería un amperímetro que mide corrientes muy bajas, muy pequeñas, en el orden de los microamperes, 20, 30, 50 microamperes, es lo que mide un galvanómetro. Bueno, básicamente tenemos lo que sería un imán que genera un campo magnético, que va a ir de norte a sur, que va a ser constante, o sea fijo, no va a variar ese campo magnético. Vamos a tener una bobina, ahí está, vamos a tener una bobina que al hacerle circular una corriente continua se va a producir un campo magnético. Lo importante es que tiene que ser continua porque va a generar un electroimán, o sea, que va a ser constante, se va a tener un campo magnético continuo también, o sea, no va a variar. Entonces no me va a producir ningún tipo de impedancia, nada raro. O sea, cuando yo le aplico una tensión continua, una corriente continua, se va a formar un electroimán con un campo magnético continuo también del mismo estilo de la corriente que le estoy aplicando. Bien. Bueno, si vemos acá, cuando le pasamos una corriente se me va a formar un electroimán, un norte y un sur, ¿no? En donde como van a estar desfasados con el campo magnético o el imán que tenga, va a tender a buscarse campos del mismo signo se atraen y distintos se repelen, entonces va a buscar atraerse el norte con el sur para buscar el equilibrio magnético, ¿no? O sea, va a tender a girar al tener un desfasaje entre las polaridades. Bueno, si nosotros le aplicamos la corriente, esto tendería a buscar y equilibrarse en el modo de los polos, pero yo tengo un resorte el cual lo va a tender a tirar hacia la posición 0 de la escala. Entonces voy a tener que vencer esa fuerza del resorte para yo poder buscar los diferentes valores. Y ahí es donde entra el trabajo del galvanómetro. A medida que yo aumento la corriente, se va a aumentar el campo magnético y va a aumentar la fuerza del electroimán, lo que va a tender a tratar de buscar o vencer la fuerza que aprieta la aguja contra el cero, o sea, la fuerza aplicada por el resorte va a tender a apretarlo, y a medida que yo aumento la fuerza magnética va a tender a enderezarse con el campo magnético del imán. Y básicamente trabaja así lo que sería un galvanómetro. Así que tenemos un campo magnético, pasamos una corriente, va a generar un campo magnético que va a ser proporcional a la corriente que le pasemos. Lo importante es que la corriente tiene que ser continua, porque si no fuera continua cambiaría de polaridad y haría esto, la aguja, pac, 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 pac. Y si no, si es continua, va a tender a buscar unirse en los polos, va a buscar una neutralidad magnética, o sea, norte con el sur se van a atraer y bueno, y del mismo polo se van a repeler. Bien, a nivel de instrumentación, la representación gráfica de lo que sería un galvanómetro sería una resistencia y un amperímetro, como quien dice, genérico, o sea que no tiene, o sea, simplemente mide corriente. Bueno, ¿qué es esta resistencia? La resistencia RG generalmente es la resistencia del bobinado de lo que sería o sea, del bobinado del electroimán, o sea, tiene una cantidad de espiras, o sea, para poder medir mayor cantidad de corriente. Es un alambre muy fino y lo que tiene es una resistencia que anda en el orden de los 2K más o menos, 2 kilo ohm. Bien, esta sería la representación. Datos importantes que requiere un galvanómetro, bueno, va a ser la resistencia del bobinado y va a ser la corriente máxima, o sea, lo que va a estar acá en la escala máxima de lo que sería que soporta la bobina, ¿no? Resistencia del bobinado, que la podemos medir con el ohmmetro, y tenemos la corriente máxima que me lo va a decir la escala o me va a decir las características del instrumento. Bien, vamos a estudiar un poco la fuerza. Bueno, tenemos la fuerza del resorte, que va a ser la que va a apretar,
que generalmente la fuerza de un resorte sería una constante del resorte por el desplazamiento, ¿no? Se va a oponer al desplazamiento. Cuando yo tengo una fuerza y un punto, algo, o sea, cuando tengo tengo una fuerza aplicada a una distancia desde un punto en algo fijo, se genera un torque, ¿no? Que va a ser el torque de giro, y el torque de giro generalmente es la fuerza por el desplazamiento en forma angular. El desplazamiento sería desde la fuerza hasta el punto de rotación, como quien dice, y bueno, va a ser el producto de los vectores y me va a dar el momento, o cuando es de rotación se denomina torque. Y el torque de la fuerza de resorte sería menos K por el ángulo de desplazamiento. O sea, si yo lo desplazo K grados, el torque producido, o sea, el torque va a ser lo que va a tender a girar hacia el punto cero, va a ser menos K por alfa, o sea, por el ángulo. O sea, la constante del resorte por el ángulo. En el caso de la fuerza magnética que actúa es si yo tengo un campo magnético, ¿no? Que va a ser perpendicular al conductor, como quien dice, la corriente, el sentido de la corriente, y me va a generar una fuerza magnética que me va a tender hacia perpendicular, utilizando la regla de la mano derecha. La corriente sería el índice, el mayor sería el campo magnético y la fuerza sería la que iría hacia arriba. Eso es cuando tenemos un producto de vectores. Bueno, un producto vectorial de la fuerza sería la corriente por el vector longitud, que sería el vector longitud del conductor, que sería el mismo sentido de la corriente, pero con la dimensión de la longitud donde está el campo magnético, por lo que sería el campo magnético. Eso sería la fuerza generada por esas condiciones. Pasar una corriente por un conductor donde tenemos un campo magnético, se produce esa fuerza. Bien, en el caso de tener, bueno, acá tenemos una bobina, acá tengo representado lo que sería el campo magnético, que va de norte a sur. Bueno, en este sentido iría hacia allá. Bueno, lo que tenemos acá son la espira, o sea, está dando vuelta, y acá tenemos el conductor, que sería el que estaría trabajando en el campo magnético. O sea, sería, esto iría así, o sea, iría así, una bobina así. Acá es entrante, acá saliente, y es lo que trabaja. La fuerza hacia los lados, o sea, lo que no se ve, o sea, lo que está, o sea, de este costado y del otro costado, se anulan y solamente quedan los que atraviesan el campo magnético, esos dos conductores, o el número de conductores. Bien, que sería esta la fuerza, por un conductor y por el otro conductor. Bueno, el torque generado, o sea, tengo un punto central y tengo una fuerza trabajando sobre ese eje, una hacia allá y otra allá, sería la suma de esta torque y este torque. Bueno, sería también el torque generado o el momento generado sería la fuerza, el producto de la fuerza por la distancia, o sea, sería esto por esto, o sea, este sería el vector distancia, este sería el vector fuerza, y el producto vectorial sería lo que se conoce como torque o el momento. Bien, si desarrollamos un poco esto, ¿no? Tenemos que el torque va a ser igual a la corriente por el campo magnético por la superficie que va a salir de aplicar esto, ¿no? Y los ángulos, porque va a ser lo que va a ser perpendicular, y me va a quedar esta ecuación, ¿no? Que si despejamos vamos a tener que la corriente va a ser una constante por la superficie de la bobina por el beta, que sería el campo magnético, el ángulo y el coseno del ángulo. Este coseno del ángulo sale de multiplicarlo por la superficie, que sería lo que está inmerso en el campo magnético, sería la superficie que está inmersa en el campo magnético. Bien, esto sería más o menos un concepto de cómo trabaja, o sea, de qué fuerzas son las que son utilizadas. Bien, ¿no? ¿Se entendió el tema de galvanómetro? Cualquier cosa me pasan las dudas, pero básicamente sería eso: un electroimán que genera un campo magnético, una bobina
una fuerza de resorte que lo mantiene tenso. Cuando le aplico corriente continua, va a aumentar el campo magnético y a medida que aumento va a querer vencer la fuerza de resorte y va a buscar la posición, y eso es lo que vamos a medir, la fuerza magnética, o sea, lo que va a vencer con respecto a lo que sería la fuerza de resorte. La fuerza de resorte es constante y tenemos ahí esa es la ecuación de la corriente que va a generar. Bueno, ahora lo que vamos a ver, lo siguiente, vamos a ver cómo aplicar este tipo de galvanómetro, cómo aplicarlo para tener un perímetro o un volumen.